Buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión que organiza la Universidad de las Américas de Ciudad de México, en la cual tendremos la oportunidad de hablar, de comentar, de hacer algunas reflexiones sobre un tema que nos parece fundamental en lo que son los negocios internacionales y que tiene que ver con la contratación internacional. Para ello, y a manera de reflexión inicial, quisiera compartir con ustedes una breve introducción sobre el tema, alguna justificación, evidentemente, de la temática que vamos hoy a desahogar, y desde luego su importancia que se traduce en temas logísticos, en temas de costos, en temas de seguridad jurídica. A nivel introducción, yo les diría que la parte de contratación en general, no solamente la parte internacional, sino en general, implica para los ciudadanos, para los gobernados, para los contribuyentes, para las personas en general, un elemento de seguridad jurídica, un elemento en donde si celebran con otra parte o con otras partes un contrato, sienten certeza en sus actos jurídicos, de cualquier tipo. Bueno, infinidad de contratos de muy diversa índole, pero desde un punto de vista introductorio generan eso, seguridad jurídica para quien participa en un acto jurídico con otra parte. En la parte de justificación, ya entrando a lo que es la parte internacional y sin teorizar demasiado sobre contratos en general, sino yéndonos al punto que nos toca hoy analizar, que es la parte de contratación internacional, yo les diría que se justifica un tema así porque forma parte de lo que es un plan de negocios en los procesos de importación y exportación, que son los temas que nos toca tratar en este tipo de eventos. Sí, diversas fases, diversas etapas forman lo que es el plan de negocios, como puede ser, desde luego, la formación de una empresa, desde luego la parte de cotización y logística internacional, desde luego la parte de operación aduanera, que se vuelve hoy trascendente y sobre todo a partir de lo que ocurre y ocurrirá dentro de poco tiempo en nuestro país en materia aduanera. Y ha estado ocurriendo aparte, ¿no? En estos últimos semanas, meses. Y también lo que tiene que ver con los canales de distribución que se eligen cuando se importa una mercancía o bien cuando se exporta a otro país. Todo eso se complementa con un contrato internacional de muy diversos tipos. Por supuesto, al final, una vez que entremos en el detalle, vamos lógicamente a hablar de algunos de ellos, con especial énfasis en el que se considera a nivel de contratación internacional como el contrato más relevante, desde luego, porque de él dependen los demás, que es el contrato de compraventa internacional. A nivel importancia, les podría yo comentar que la parte de contratación en el ámbito internacional, para algunos empresarios en nuestro país, y hablo del contexto de México, de pronto no representa la importancia que tiene. Diversas razones nos avalan este comentario, básicamente porque hay algunas normas legales que indican que la celebración de un contrato, que ahora veremos cómo se hace en la parte práctica, no es necesaria, lo cual claramente en un proceso de conflicto, en un proceso correctivo, es una apreciación errónea por parte de algunos empresarios. Desde luego no de todos. Hay algunos empresarios, industriales, comerciantes que tienen clarísimo que la celebración de un contrato internacional, ya sea de compraventa, ya sea de transporte, ya sea de seguro, como lo veremos más adelante, pues es necesaria. Sin embargo, vale la pena iniciar la charla aseverando lo que acabo de hacer, en el sentido de que hay quien dice que el contrato no es necesario. Me parece que es un error
desde el punto de vista de los negocios y sobre todo desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Dicho esto, entremos a una parte teórica muy rápida. No me extenderé, seré muy breve, para luego entrar a una parte práctica que es realmente me parece, lo interesante en una charla como esta. ¿Qué es un contrato? Concepto. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para producir o transferir derechos y obligaciones. Así de sencillo. Yo acuerdo con otra persona, yo representante de una empresa, acuerdo con el representante de otra empresa, que vamos a producir o transferir diversos derechos, diversas obligaciones para ambas partes. Un acuerdo de voluntades. Y si lo entendemos desde un punto de vista macro, el contrato no es otra cosa en el ámbito personal empresarial que la representación del contrato social en una sociedad. La sociedad vive a través de un acuerdo de voluntades que se llama contrato social y que se traduce en aspectos políticos, jurídicos, económicos, que permiten, comillas, una convivencia entre esas partes. Entonces, un contrato en el ámbito empresarial, pues es, por supuesto, un espejo de lo anteriormente señalado. Hay una serie de ideas en este tema de la contratación que puede o pueden ser consideradas inapropiadas o incorrectas. Me voy a concentrar en una, nada más, para pasar de inmediato a la parte práctica de esta plática. Y es el confundir el contrato con el convenio. Es muy común en la vida empresarial de pronto usar en una relación jurídica entre empresas, entre personas, o entre gobiernos y empresas, que desde luego también se da, como si fueran sinónimos los contratos y los convenios, siempre hablando desde la óptica contractual, no mezclando la palabra convenio en el ámbito del derecho internacional, eso es otra cosa, o en el ámbito del derecho administrativo, esa es otra cosa. Estamos hablando en el ámbito contractual, en el ámbito mercantil, en el ámbito de la contratación. Eso es importante aclararlo y puntualizarlo. Entonces, se confunde, reitero, en lo que me parece algo erróneo, la palabra contrato con la palabra convenio. En la vida empresarial, la distinción y la figura jurídica que hay que distinguir es eso. El contrato internacional, el contrato desde la óptica mercantil, produce, transfiere derechos y obligaciones. El convenio los modifica o los extingue. Entonces, ¿puede haber contratos sin convenio? Sí, claro que sí. Pero no puede haber convenio sin contrato. Entonces, esto es importante para el manejo de una empresa que se maneje de manera correcta, adecuada, desde el punto de vista de la denominación de la figura jurídica del instrumento legal para evitar conflictos. Siempre, y esto es muy importante aseverarlo, es muy importante clarificarlo, siempre es mejor en la vida empresarial ser preventivo que correctivo. Siempre. Ya si algunas empresas no lo quieren hacer o no lo desean hacer o no lo pueden hacer, ese es otro asunto, pero siempre es recomendable ser preventivo, no correctivo, pues para evitar sanciones, evitar conflictos, evitar problemas. La negociación siempre es lo más importante. Reitero que algunos sigan esta premisa, que bueno, que otros no la sigan, pues es la vida real y eso ocurre. Ya que distinguimos esta parte contrato versus convenio, veamos brevemente el marco normativo de qué de los contratos y luego lo vinculamos con la parte internacional. En la visión nacional, claramente es el Código de Comercio, el que regula la parte de los contratos mercantiles, el Código Civil, desde la óptica civil, por supuesto, son las dos normas nacionales más importantes, desde luego no son las únicas, pero son las más importantes. Y en la parte internacional, que es a lo que está enfocada la charla,
sí ser muy claro en que hay diversos convenios, diversos instrumentos internacionales que regulan la parte de contratación, pero destaca uno por encima de todos los demás, que es la llamada Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, comúnmente conocida como Viena 80, porque hay una gran cantidad de convenciones de Viena que tocan otros temas, como las relaciones consulares, como las relaciones diplomáticas, como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Es decir, hay muchas convenciones de Viena. Y para distinguir de nuestro tema o en nuestro tema, que es el día de hoy la contratación internacional, la convención importante es conocida coloquialmente como Viena 80, reitero, Convención de Viena sobre compra-venta internacional de mercaderías. Esa es la visión internacional desde la óptica del marco normativo que hay que considerar para efectos de esta temática. Hablemos de las reglas básicas de contratación. Por supuesto, hay muchas. Desde luego, hay muchas. A mí me pareció prudente, para efectos de esta charla, hablar de las 5 fundamentales. Reitero, hay muchas o hay más, pero las 5 fundamentales que hay que interpretar para efectos de celebrar, negociar primero, celebrar, formalizar después un contrato, yo diría que son las siguientes en el sistema normativo que manejamos. Primero, la libertad de contratación, un derecho avalado incluso por la Constitución Federal. México todos tenemos derecho a contratar nacional e internacionalmente, siempre sobre objetos que estén dentro del derecho, siempre sobre asuntos que sean legales, evidentemente. Segunda, la libertad de forma. Hay contratos de orden consensual, no se recomiendan en el ámbito internacional, desde luego. Lo que se recomienda es que sean por escrito. Hoy con los diversos medios digitales que existen, que están a la mano, sería una segunda regla. Tercero, algo que hoy está en estos tiempos tan enredados, diría yo, está un poquito pasado de moda o suena medio romántico, pero es una regla de contratación y es muy importante, que es la buena fe, el actuar de buena fe. Las personas que hagan el favor de escuchar seguramente dirán, la buena fe como que de pronto en los negocios no se aplica mucho, pero es una regla de contratación, sería una tercera. Luego tenemos el efecto vinculante como cuarta regla básica de contratación. Tenemos que hacer que lo que plasmemos en ese contrato como derecho y obligación, pues tenga un efecto vinculante, un efecto obligatorio para las partes, evidentemente. Hay muchas maneras, lo veremos al final, de hacer esto válido, de hacer esto efectivo, pues. Y una quinta regla básica de contratación sería, y esto es muy importante también para efectos sobre todo de los negocios internacionales, sobre todo para ello, que es la utilización de los usos y prácticas comerciales. Todo lo que deriva de lo que se conoce técnicamente como lex mercatoria, que en estos asuntos de la contratación internacional me parece fundamental mencionarlo y sobre todo tomarlo en cuenta a la hora de, repito, negociar, elaborar y formalizar un contrato. Serían de manera breve, de manera concisa, de manera específica, la interpretación de las 5 reglas fundamentales o 5 reglas básicas de contratación. Ahora bien, y aquí empezaría la parte práctica de la charla, que siempre reitero es importante darle ese énfasis, ese enfoque. ¿Cuáles son los elementos de un contrato? ¿Cuál es el análisis práctico? Por supuesto, hay muchos. Eh, podríamos hablar de cantidad alta o copiosa de elementos de un contrato. Permítanme hablar de los 3 más importantes. Hay más, reitero. Esos serían, en mi opinión, a mi juicio, así como hace rato hablamos de las 5 reglas básicas de contratación, los 3 elementos más importantes de un contrato y luego lo extrapolamos a la parte de la contratación internacional en un análisis práctico. Primero sería determinar claramente el objeto.
El objeto desde la óptica jurídica que se traduce a la praxis tiene que ver con tres aspectos. Los contratos tienen siempre como objeto alguno de estos tres aspectos o en algunos casos van mezclados. Primer objeto es dar, segundo objeto es hacer y el tercer objeto de un contrato obviamente es no hacer. En dar, yo compro, tú vendes. ¿Qué cosa? Una mercancía. En hacer, yo compro, tú vendes. ¿Qué cosa? Un servicio. En no hacer, yo hago, tú no haces. ¿Qué cosa? Por ejemplo, los contratos de confidencialidad. Entonces, la parte de la determinación del objeto como un elemento básico, pues evidentemente es fundamental. En el segundo objeto, hablamos de la validez. Esta es, desde mi punto de vista, la parte medular. Los requisitos de validez en un contrato, y reitero, proyectarlo esto a la contratación internacional como lo haremos un par de minutos más, implica determinar, verificar que ese contrato, que esa relación jurídica entre las partes, que ese acuerdo de voluntades para crear derechos y obligaciones, presente la característica de no tener vicios de la voluntad, lo que se conoce como ausencia de vicios de la voluntad. ¿Qué son los vicios de la voluntad? Pues cuando la voluntad, se expresa de manera inválida. Por eso se habla del requisito o elemento de validez. Y hay varios vicios de la voluntad en un contrato, tanto nacional como internacional. Pero yo destacaría desde luego el que tiene que ver, por ejemplo, con el dolo, con la mala fe, con el error, con la violencia, que son vicios de la voluntad que invalidan, por ende, a un contrato, reitero, nacional o internacional. Es común, como lo mencionaba hace unos minutos, esta confusión o este error o esta apreciación inapropiada de lo que es contrato versus convenio, que ya quedó explicado hace unos minutos, pero es común en el tema de los vicios de la voluntad confundir el dolo con la mala fe. De hecho, en el lenguaje coloquial, seguramente a algunos les habrá pasado lo que voy a mencionar, se usan estos dos conceptos como si fuera sinónimo. Se acostumbra a decir, es que fulano de tal actuó de mala fe. Sutano actuó con dolo. Se acostumbra a mencionar esto en el lenguaje común, en una charla normal. Recordar que una de las reglas básicas, como ya fue asentado hace unos minutos, es la buena fe. Aquí estamos hablando, por ende, de el contrario, mala fe. ¿Cuál es la diferencia entonces? De manera muy sucinta y muy concreta. Ambos son vicios. Si se identifican estos, el contrato es inválido. Y en el contexto internacional, demostrar esto ante una autoridad se vuelve muy complicado. Si en el contexto nacional lo es, imaginar cómo lo es en el contexto internacional. Reitero, ¿cuál es la diferencia? El dolo es una actitud activa de fastidiar a la parte contraria. La mala fe es una actitud pasiva. Alguien podría pensar, pues da igual, los dos son vicios, los dos invalidan, los dos me fastidian. No, porque el demostrar uno o la otra en un proceso jurisdiccional afecta, impacta el sentido de la sentencia de la autoridad judicial. Entonces, no es lo mismo actuar con dolo en un contrato que actuar de mala fe. A lo mejor en la vida diaria coloquial da lo mismo usarlos como sinónimos, pero en la vida jurídica y hablando del tema contractual,
sí hay una diferencia importante. Repito, el dolo es una actitud activa. Yo me muevo con el objetivo de molestar, afectar a la contraparte con la que celebro un contrato. Y en la mala fe yo también me porto mal, vamos a decirlo de manera simple, pero soy pasivo. Me espero a que el otro entre al proceso de error para que yo me aproveche o de su ignorancia o de su error o de su falta de capacidad. Entonces sí, claro que hay diferencias. Sí, desde luego que hay diferencias. Y el tercer elemento, como les decía, son los tres importantes. Hay más. Ya hablamos del objeto, ya hablamos de la validez, que es básicamente una ausencia de vicios de la voluntad, como ya lo mencioné. El tercer elemento es algo muy fácil de entender, es el establecimiento, la definición de lo que son los derechos y las obligaciones. Eso es importante saberlo. Y desde luego, tomarlo en cuenta cuando se va a entrar en un proceso de, repito, negociación, elaboración y formalización de un contrato internacional que en el mundo de los negocios es un elemento básico del plan de negocios. Como ya lo mencioné hace rato, un elemento central en el plan de negocios. Ya analizado esto, ya con esta base teórica explicada, vámonos a la parte práctica. ¿Cómo se forma un contrato? Servidor de manera frecuente, algunas empresas me dicen, ¿me puedes dar los tips básicos para formar, elaborar un contrato? Habiéndoles dicho ya las técnicas y estrategias de negociación. Ya que se negoció, viene la formación o elaboración. Entonces tiene básicamente los contratos en cuanto a su formación y elaboración, y serían los comentarios, tres partes. Lo que se conoce como el proemio, lo que son las declaraciones y lo más importante, lo que son las cláusulas. El proemio es, digamos que el título o la manifestación de las partes, el acuerdo de voluntades de las partes de celebrar un contrato. Es la parte que establece contrato de compraventa que celebran por una parte el señor X como vendedor y por otra parte el señor Y como comprador y declaran, de ahí es donde declaran, tener tal nacionalidad, tal domicilio, tal registro federal de contribuyentes, en otros lados, en otros países el Tax ID, es decir, declaran su voluntad y se identifican. Y después vienen las cláusulas, que es lo que vamos a ver en unos minutitos. En esas cláusulas, pues viene la esencia del contrato. En esas cláusulas viene la parte fundamental de la contratación internacional. Pero, considerando las reglas de contratación, por supuesto, y los elementos del contrato ya señalados, más la formación, estamos en condiciones, ahora sí, de hablar del comercio internacional en la parte de la contratación. Tipos de contratos, hay un montón. En la parte operativa, no entraré en la parte de definición jurídica y en la parte de clasificación contractual teórica, porque no es la idea de la charla en esta parte, sino más bien es hacerla práctica y sobre todo útil para aquellos que al escuchar esto pretendan de motu propio celebrar un contrato, negociarlo, repito, celebrarlo y formalizarlo. ¿Cuáles son entonces los tipos de contratos en el comercio internacional derivados de ese plan de negocios más importantes? Repito, hay muchísimos, no terminaríamos en mucho tiempo de señalarlos a todos, pero sí me gustaría señalar los más importantes. El llamado contrato de contratos, así se le llama en la operación, digamos, en lo que es ya la negociación de la contratación internacional,
es el contrato de compraventa. Contrato de compraventa internacional, así se le llama en la práctica, el contrato de contratos, porque es el primer momento en que después de haber negociado, las partes se vinculan, se conectan, establecen lo que ya se señaló, derechos y obligaciones en la parte micro, y vuelcan de la parte macro lo que se conoce como el contrato social. Entonces, yo me vinculo contigo como comprador porque me interesa lo que tú tienes para que me lo vendas. Si no, no vienen los demás, o por lo menos no los que vamos a mencionar hoy. Por eso se le conoce como el contrato de contratos, al contrato de compraventa. Y de ahí, pues hay un montón. Señalaré el contrato de transporte internacional, por supuesto, es básico. Si no tengo un contrato de transporte, pues no hay forma de traer o de llevar la mercancía. El contrato de seguro en estos tiempos y siempre, pero más ahora, hay que asegurar la carga dentro del comercio internacional por razones de todos conocidas. Tenemos, por supuesto, el contrato de almacenaje, que tiene que ver mucho con la logística internacional. Cuando esta no se maneja adecuadamente, hay que almacenar las mercancías en recintos fiscales o recintos fiscalizados, que últimamente han sido muy mencionados en los medios, porque en los recintos fiscalizados ha habido una serie de irregularidades derivadas del famoso huachicol fiscal. Entonces es un contrato básico. Señalaría también, desde luego, el contrato de arrendamiento financiero, cuando yo no tengo el dinero suficiente para comprar maquinaria y equipo, hago un contrato de arrendamiento financiero y con eso puedo hacer funcionar mi línea de producción. Señalaría también algo básico que en los próximos días o semanas tendrá una mayor relevancia que la que tiene hoy, que es el contrato de prestación de servicios con el agente aduanal para quien hace comercio internacional, como sabemos, para quien hace comercio exterior, como sabemos, para quien hace operación aduanera, como sabemos, pues debe, casi en la mayoría de las operaciones, contratar a un agente aduanal. Y con ese señor, con esa señora, hay que hacer un contrato de prestación de servicios. Entonces, la contratación internacional se vuelve un tema no solo básico, sino muy amplio. Y hay más. Contrato de factoraje financiero, por ejemplo, contrato de franquicia, el contrato de licencia y uso de marca, el contrato de joint venture, en fin, hay, como lo dije hace unos minutos, una gran cantidad de contratos, mencioné desde luego los más importantes, y todos ellos manejados de manera conjunta son lo que forman la vida corporativa de una empresa que se dedica a importar o a exportar y que representan, como sabemos, un porcentaje importante del PIB nacional, todo lo que es la parte de comercio internacional. Son los tipos fundamentales en un desglose, desde luego, apretado y concreto, y lo que nos lleva a hacer, como lo comentaba yo al principio, un análisis práctico de lo que es el contrato más importante, que es el contrato de compraventa, como lo pueden ustedes ver en la presentación. Pues hay una guía práctica, vamos a poner un ejemplo, compraventa, hablemos de las principales cláusulas, por supuesto no de todas, pero de las principales cláusulas que debe de tener un contrato de compraventa internacional. Que esto sirva como una reflexión, tips en las empresas que importan y exportan, que teniendo estos contratos revisen este tipo de cláusulas, o que no teniéndolo, como lo dije al principio de la presentación, pues lo tengan, porque genera seguridad jurídica. Y ahora mismo vamos a fundamentar esto que decía yo al principio de la plática. Muchas cláusulas tienen un contrato de compraventa. Me ha tocado celebrar contratos de una cantidad muy importante de cláusulas y demás. Voy a concentrarme en las más importantes. Primero,
Básico, vigencia. Un contrato sin vigencia es un error, para no usar una analogía que no sea compatible con este tipo de pláticas. Pero un contrato sin vigencia, no. O sea, no, hay que tener vigencia siempre, como cláusula fundamental. Punto número dos, por supuesto, el objeto del contrato. ¿Qué tipo de bienes? Porque es compraventa, o en su caso servicios, también hay compraventa de servicios, evidentemente. Voy a negociar, voy a comprar, voy a vender. Eso me parece fundamental. ¿Cuál es el medio de pago? Esto en estos últimos tiempos de la era digital y con tantos asuntos de índole financiero a nivel global, como todos los conocemos y los hemos escuchado en los medios o los hemos vivido en algún negocio concreto, pues se vuelve algo fundamental. ¿Cuál es el medio de pago? Hay varios. El que más se recomienda es el uso de la carta de crédito, pero no es el único, evidentemente. Hay medios de pago que deben de plasmarse en el contrato. Otra cláusula fundamental, otro asunto que debe de plasmarse dentro de las principales cláusulas en un contrato de compraventa, por supuesto, es el asunto relacionado con las causales de rescisión. Esto es algo que luego las empresas descuidan. Piensan que al iniciar una relación comercial con una empresa X, como está iniciando, como no hay desgaste, como hay confianza, así va a permanecer siempre. No, no ocurre eso. En una relación comercial, como empresarial, como personal, siempre se presentan problemas, disputas. Entonces, hay que establecer claramente cuáles serían esas causales de rescisión. Por supuesto, los procesos de indemnización para aquellos que incumplen, como cláusula importante dentro del contrato. Otro punto importante dentro de estas cláusulas van a ser los mecanismos de solución de conflictos. Eh, Hoy y en estos tiempos que estamos viviendo, en los negocios, en el esquema jurídico, en la recomposición de uno de los poderes en México, que es el Poder Judicial, esta parte se vuelve muy importante. Elegir la jurisdicción apropiada, el tribunal competente, o bien optar por el arbitraje comercial internacional. Son dos opciones. Siempre es importante esto, platicarlo, negociarlo. Aquí la palabra clave es esa, la negociación con la contraparte. La pena convencional también es importante preverla, establecer una adecuada valoración sobre lo que se debe de cobrar en el caso de que se incumpla por ahí alguna de los compromisos, de las obligaciones de las partes, lo que se conoce como pena convencional. Y dejé al final, y con toda intención, porque de aquí deriva esta idea, reitero, y en mi opinión personal, errónea, inapropiada, de algunos que piensan que el contrato no es necesario y se basan en lo siguiente. O sea, hay bases para decir eso. No nada más es que a alguien se le haya ocurrido. Hay bases. Me parece que no es correcto, pero vamos a ponerlo a debate ahí. Y lo dejé al final como parte de las cláusulas en esto que estamos analizando, porque me parece que esto puede ser una buena reflexión para quienes nos hacen favor de escuchar. En efecto, los Incoterms, International Commercial Terms, o en español, condiciones de compraventa internacional, que son auspiciados, patrocinados por la Cámara de Comercio Internacional, un organismo privado que aglutina cámaras comerciales de una gran cantidad de países, entre ellos México, desde luego, son aquellos términos que establecen para las partes muchas cosas, pero básicamente dos: costos y riesgos. ¿Qué costo tengo yo en mi relación jurídica, contractual, comercial, internacional contigo? ¿Y qué riesgo asumo yo? Entonces, algunos empresarios, entonces desde la óptica logística, algunos comerciantes, algunos industriales, algunos asesores incluso, sugieren que ante la existencia
y anotación del Incoterm respectivo, pues el contrato ya no es necesario. Pues nada más ponle que es FOB y ya. ¿Para qué haces contrato? Free on board. O ponle que es Xworks, puesto en fábrica. O ponle que es DDP, Delivered Duty Pay. En fin, hay 11. Nada más para citar 3 o 4 de los más utilizados. Pues sí, si las dos partes asumen como correcto y como aplicable el Incoterm, en efecto se definen costos y riesgos. Eso no es discutible. Lo que los Incoterms no dicen ni dirán es qué pasa si una de las partes no cumple. Lo que los Incoterms no dicen ni lo dirán es qué pasa si yo no entrego lo que me comprometí a entregar. Lo que los Incoterms no dicen ni dirán es qué pasa si falla el proceso de pago de una mercancía. Eso no lo dice. Dice nada más cuáles son los costos de las partes y en dónde se transmite el riesgo. Eso sí lo dice. Lo otro que señalé, que ya no lo reitero, no lo dicen. Eso es lo que dice un contrato. El contrato sí lo va a señalar en algunas de las cláusulas, como lo señalé hace unos minutos. Entonces, lo que sí se anota en el contrato de compraventa, que repito y reitero, es necesario o recomendable celebrar, es el Incoterm, porque al anotar el Incoterm se pueden obviar muchas cláusulas que ya el propio Incoterm define. Un Incoterm no es un tratado internacional. Un Incoterm es ciertamente una fuente del derecho, pero son usos y costumbres. Ese es un Incoterm. Hace rato lo decía yo en las reglas de contratación, la utilización de usos y prácticas. Por eso el Incoterm es importante. Y es la Convención de Viena 80 la que le da validez jurídica a los Incoterms. De manera que si la tienen, no, desde luego, son básicos. Sin los Incoterms no hay forma de hacer negocios, pero no sustituyen a un contrato. Mucha gente piensa eso y es incorrecto. El Incoterm va en el contrato y entonces ya tenemos seguridad jurídica y entonces el negocio se redondea de una manera, me parece, mucho más eficaz y mucho más eficiente. Estas son, digamos, las principales cláusulas, hay más. Y como comentario adicional de esto, y con toda intención lo dejé al final antes de proceder a las conclusiones pertinentes, mencionar hoy, en estos tiempos, como decía ya hace rato, tan revueltos, algo que en los contratos se ha vuelto en este año 2025 fundamental, que antes no se tomaba mucho en cuenta. Y esto se ha hecho derivado de la decisión de un señor que se llama Donald y se apellida Trump, porque al arancelizar el comercio global, se vuelve básico demostrar el origen de la mercancía que se compra, porque con ello o se paga o no se paga una determinada tasa arancelaria. Entonces, en el contrato de compra-venta debe determinarse con absoluta claridad de quién es responsabilidad la declaración del origen y cómo se va a demostrar este. Y terminaré a partir de este comentario con los problemas básicos de la contratación que van evolucionando en función de la época. Hoy me concentraría en lo que acabo de mencionar, la regla de origen. El origen de una mercancía suele ser violentado, si me permiten la expresión, falseado, que suena más rudo, de manera muy común en las aduanas.
Se miente sobre el origen. ¿Para qué? Para no pagar aranceles. Y hoy que esta figura está muy de moda, es la palabra más mencionada desde el 20 de enero hasta la fecha en este año, la palabra aranceles, pues declarar, determinar, demostrar y responsabilizar a quien debe de serlo. El origen de una mercancía parece algo fundamental. O yo diría que hoy, en este momento, es de los principales problemas. En otras épocas, en otros momentos, principales problemas o reflexiones acerca de la contratación internacional tenían que ver, por ejemplo, cuando empezó a manejarse a principios de este siglo de manera más recurrente el tema de la digitalización para los servicios financieros. Ahí había problemas en términos de los usos de plataformas, de quién es responsabilidad de mostrar el pago, cómo lo cobro. Esto se ha venido subsanando con el avance tecnológico, por señalar tan solo un ejemplo. Entonces, hoy me parece que el tema del origen, y no quisiera dejar de insistir en ello, se vuelve algo fundamental. Por lo menos durante este año y el que viene, que no habrá ningún cambio, por lo menos en estos años en la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos. Llegaría a las conclusiones sobre esta charla, sobre contratos internacionales, mencionando tres fundamentales, que serían las siguientes. Primero, es importante celebrar, primero negociar, hablemos en orden, negociar, celebrar y formalizar un contrato. No, no es suficiente con el Incoterm. Esa sería una conclusión fundamental. Segundo, hay diversos tipos de contratos, hay que manejarlos de manera simultánea, de manera coordinada, como lo mencioné hace rato, compra-venta, transporte, seguro, almacenaje, etcétera. Y tercero, y con esto terminaría, viene un momento importante en lo que es el esquema de operación de los negocios internacionales, del comercio internacional, del comercio exterior, de la logística internacional y de la operación aduanera. Y yo diría que abarcando esas cinco figuras, viene un momento importante por tres razones, que sería mi conclusión final de la charla. Primero, ya se anunció y está en este momento en el Congreso una reforma muy importante de la ley aduanera, afecta directamente la operación de un sujeto importante que se llama agente aduanal y otras muchas cosas. Segundo, empieza la convocatoria para ya no sabemos si revisión o renegociación del TEMEC, la verdad es que no sabemos lo que va a decir el gobierno americano cuando empiece formalmente el tratado habla de revisión, no de renegociación, la famosa cláusula sunset, pero políticamente no sabemos. Sin embargo, sí sabemos que se va a dar. Y tercero, lo que ya se anunció, una modificación importante en la que conocemos como LIGIE, coloquialmente conocida como tarifa de importación a México, que es la que señala los aranceles, otra vez aranceles, nuevamente aranceles, aplicables a productos cuyo origen es un país con el que no hay un TLC. Se habla de modificaciones a más de 1,000 fracciones arancelarias. 1,000 fracciones arancelarias. En la historia de esta ley, y como es facultad del Ejecutivo Federal, con base en el 131 de la Constitución, modificar para arriba o para abajo los aranceles sin preguntar al Congreso, se vale, se puede hacer, no es inconstitucional para nada, pero difícilmente recuerdo algún momento en que se hayan modificado tantas fracciones arancelarias. Probablemente lo haya, no lo recuerdo con total precisión, pero no creo, habría que revisarlo. Y esta modificación que se viene ya para el año que entra es importante porque va a afectar una gran cantidad de importaciones plasmadas en contratos internacionales de productos originarios
de un país con el que México no tiene un tratado de libre comercio. Ahí se establece lo que se conoce como arancel consolidado. México ha declarado ante la OMC que puede consolidar hasta un arancel del 50%. En épocas anteriores, el consolidado de México era 35, ahora es 50. Por supuesto, no a todos los productos se les va a poner un arancel de 50, pero sí a algunos, en donde la medida está claramente enfocada a importaciones que vienen de China, por supuesto, y de algunos otros países, por supuesto, de menor relevancia en el comercio global como lo es China. Hemos pensado en la universidad programar una serie de cursos, capacitación sobre lo que acabo de mencionar, reformas a ley aduanera, revisión o renegociación del TEMEC, no sabemos, ¿no? Y por supuesto, lo que mencionaba de las modificaciones al arancel consolidado de México. En breve estaremos informando sobre lo anterior, de manera que no me resta más que agradecer la atención que han prestado a esta charla sobre la contratación internacional. Mi nombre es Gerardo Jaramillo. Muchas gracias. Que tengan ustedes buena tarde.